La esencia de este programa tiene que ver con la historia de vida de hombres y mujeres de nuestra región oeste, hombres y mujeres que se destacan en diversas áreas. Ustedes son los protagonistas también de este programa cuando todas las semanas nos sugieren los nombres de los invitados que quieren que estén en este espacio para charlar sobre diversos temas, sobre la vida, sobre el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nuestros invitados, nuestros personajes de la región. Hoy hemos convocado a una persona cubana, ella, que reside desde hace un año, un poquito más de un año, en nuestra región oeste, en Ciudad Jardín. Me refiero a la doctora Hilda Molina, que reside, bueno, porque allí vive su mamá. Mi hijo, mi nuera y mis nietos. Exactamente. Y usted vivió muchísimos años en Cuba, en una gran cárcel de Cuba. Toda mi vida. ¿Por llamar de alguna forma? Sí, no, por bien llamada, sí. Toda mi vida, como yo nací en Cuba, obviamente, y 50 años en una cárcel que no me daba cuenta hasta 1994, que hice conciencia de verdad que era una cárcel. Y ya sí fue una cárcel real del 94 al 2009 que pude venir. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ha trabajado la producción para que esté aquí. Recordamos, ¿qué diferencia se encuentra entre, bueno, donde vive actualmente, en Ciudad Jardín, y en el lugar donde residía en Cuba? Realmente yo extraño a mi patria, ¿no? La diferencia esencial es que tengo a mis seres queridos al lado, a mi único hijo, a mi nuera, que es la hija que no tuve, pero que es una hija realmente, a mis dos maravillosos nietos, que los conocí de 14 y 8 años, y a mi madre. O sea, prácticamente todas las personas, mis grandes amores, los tengo allí en Ciudad Jardín. Además, el pueblo argentino, que no tengo duda que es lo más hermoso que tiene este país, su pueblo. Y es un lugar muy lindo, muy verde, muy bueno para la salud, sobre todo de mi madre, que ya es una anciana afectada del corazón, ¿no? Comenzamos a hablar de su historia en Cuba. Sí, bueno, ¿dónde vivió en Cuba? ¿Siempre en un mismo...? No, yo nací en Ciego de Ávila, que es zona centro-oriental de Cuba. En aquel momento era una próspera ciudad, ya hoy es una provincia. Y ahí viví hasta los 25 años. Ya, o sea, hay una parte de la época de Fidel Castro que la viví allí en Ciego de Ávila. Y me traslado para la capital, para La Habana, cuando voy a estudiar medicina. Por fin que logro que me liberen de tantas tareas de ese proceso de Fidel Castro en que me habían involucrado. Y es en el 1968 que vengo a vivir para la capital, y ya siempre viví en la capital. ¿Por qué dice que la involucraron en el proceso? Porque yo me uní al proceso a los 15 años, que es cuando Fidel Castro llega al poder. Yo me enamoré de esa revolución que él prometió. A pesar de que, como yo digo, yo era la persona más inadecuada para ese proceso. Era una niña de colegio de monjas, de una familia católica. Nunca había pasado trabajo en mi vida, pero siempre he tenido inquietudes sociales, a pesar de que no se correspondía mucho con mi estatus de vida, ¿no? Sí. Y con su edad también, ¿no? Ni con mi edad, pero bueno, yo inclusive leía la prensa, hacía cosas poco comunes en las muchachitas de mi edad. Y a mí me cautivó la prédica del señor Fidel Castro. Y decido cortar mi proyecto de vida, que era estudiar medicina. Tenía una beca, me había ganado una beca para estudiar medicina en España o Estados Unidos, donde yo escogiera. Y oigo a Fidel Castro y digo, este hombre va a hacer realidad lo que yo quiero para Cuba. Y renuncio a la beca y me uno a ese proceso. Inmediatamente comienzan a involucrarme en una serie de tareas para las que yo no estaba preparada ni física ni psicológicamente. Pero bueno, las asumí creyendo que estaba luchando por la Cuba que yo quería. Creyó en la revolución, creyó en Fidel Castro y comenzó a militar en el Partido Comunista. Creí apasionadamente. No, en ese momento no había Partido Comunista. Se llamaba, yo era una niña además prácticamente, se llamaba para los jóvenes
la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Ajá. Y allí inmediatamente, porque uno en Cuba no escoge, en este proceso no escoge militar en nada. Te van, o sea, eso te lo conceden como un honor. O sea, como yo era tan trabajadora, pues enseguida me hicieron joven rebelde. Y ya después desapareció eso y se crea la Unión de Jóvenes Comunistas. Entonces fue un honor el que me hicieron, el que yo militara. Y ya estudiando medicina, era todavía muy joven, no tenía edad para entrar al partido, pero era tan buena estudiante que decidieron adelantarme, ahí se llama proceso, que es como un análisis que hacen de uno, y entonces me hicieron el gran honor, y que además yo sentí que era un honor en ese momento, de que yo formara parte del Partido Comunista. Ahí uno no escoge a qué partido va a pertenecer, porque no hay más ningún partido que no sea el Partido Comunista. Bien, y después ya pasaron los años y Trabajé comenzó... mucho, en el libro usted va a ver las cosas en que me involucraron, ¿no? En Cuba, Cuba convirtieron a todos los cubanos en militares, porque hace medio siglo que estamos viviendo en pie de guerra en Cuba, con una supuesta amenaza que el gobierno dice que vamos a ser invadidos por el imperialismo yanqui, así le llaman al gobierno de Estados Unidos. Sí. Entonces nos han tenido siempre entrenándonos militarmente. Y bueno, todo eso yo lo describo en el libro, todo lo que tuve que pasar, inclusive yo tengo esguince de rodilla crónico de todas aquellas cosas que sufrí en la juventud. No solamente yo, o sea, los cubanos tuvimos que pasar por etapas muy difíciles. Habla del libro que bueno, presentó hace ya algunos meses con la flor de presentación, con aquella polémica y realmente un momento muy desagradable, ¿no? Bueno, que le tocó vivir. Déjeme decirle que eso nosotros llamamos en Cuba mitines de repudio, que es una institución creada por Fidel Castro desde que llegó al poder. Comenzó a aplicarlo a las personas que abandonaban el país, aunque no fuera por razones políticas. La persecución. No les gritaban, inclusive yo pensé, les dije a esos señores que estaban vociferando allí, seguramente que ahora van a pasar a la otra etapa, que es la de las obscenidades, y después la etapa de que tiran piedra, huevo, etcétera. O sea, yo eso lo he pasado en Cuba desde que renuncié y pasé a la fase de disidente, que es como nos llaman en Cuba. Bueno, he pasado por eso. Yo estoy acostumbrada. Pero usted no rehuye, digamos, al debate. No, que va, si yo les decía, cállense, debatamos. Y vamos a hablar, claro. Vamos a conversar, pero que va, o sea, utilizaron todo el diccionario elaborado por Fidel Castro para sus críticos, agente de la CIA, gusana de Miami, apátrida, contrarrevolucionaria, hasta me gritaron que yo formaba parte de la dictadura militar argentina y había tenido que ver con los desaparecidos, cuando personas que habían en el auditorio interesados en el libro le dicen, pero ¿qué ustedes están gritando? Porque eran jovencitos, algunos. No solo argentinos habían había cubanos de la embajada y de todo, y había argentinos. Sí. Y entonces, ¿cómo ustedes le gritan si ella es cubana? Y dice, no, porque a nosotros nos explicaron en la embajada cubana que ella era de la dictadura y que había tenido que ver con los desaparecidos. O sea, esos jóvenes estaban repitiendo lo que le habían dicho en la embajada cubana. El autoritarismo que se caracteriza en muchos sectores de la izquierda o también de la derecha, ¿no? La falta de diálogo, la falta de poder dialogar. ¿Sabe qué? Porque no tiene, no tiene razones. Además, el insulto. Yo digo que los señores que quieran creer en Fidel Castro y a levantarle un altar, bueno, yo respeto sus ideas. Lo que yo no entiendo es por qué tienen que insultar y ofender a las personas que criticamos ese sistema. Además, yo me siento con todo el derecho, primero porque soy cubana, claro. Segundo porque yo le di a ese proceso lo mejor de mi vida. Yo no me oían porque gritaban, le dije, ustedes nunca van a querer ese proceso como yo lo quise. Y no hice por él gritar insultos, no, yo trabajé concretamente en favor de mi patria y de lo que creía que era un proceso bueno. Pero qué va, eran gritos. Yo estoy acostumbrada porque ese es el lenguaje marginal que usa el gobierno cubano. ¿Y qué pasó en Hilda Molina para, bueno, creer tanto en la revolución, en Fidel Castro, y que después de unos años, bueno, rompió con todo? Es un proceso, o sea, desde el principio hay cosas que yo no entendí. Y viví en una lucha, tratando de creer en eso y tratando de llevar mi vida como yo creía que debía llevarla. Pero cuando uno entra en un sistema tan perverso, que uno entrega el alma, se las roban, pero uno deja que se las roben, llega un momento que uno se enferma y yo trataba, igual que miles de mis compatriotas, de justificar todo lo que pasaba. No, este no es el proceso, son problemas humanos.
uno se autoengaña, pero después sobre la marcha, a medida que fui madurando, me di cuenta que no, que había problemas en ese proceso, que había mentiras. Y ya estando en una misión llamada Misión Internacionalista en Argelia como médico, allí en década del 80, me doy cuenta que es un sistema perverso por cosas que narro en el libro. Pero como yo soy médico, esencialmente médico, dije, bueno, voy a regresar a mi patria cuando concluya esto y me voy a dedicar a luchar porque algo nuevo que había en el mundo para los enfermos neurológicos, pudiéramos llevarlo a Cuba con la ayuda de los científicos y los políticos que resuelvan este lío político que hay en el país. O sea, me quedaba unida a ese sistema la atención de mis compatriotas enfermos, fundamentalmente. Luché por llevar eso a Cuba, me busqué la ayuda de los científicos, diseñé un centro y con la ayuda de los científicos logramos hacer el centro. Entonces cuando Fidel Castro se acerca a mí, no yo a Fidel Castro, Fidel Castro a mí, sí, en el año 87, tratando de saber qué cosa era todo eso por lo que yo estaba luchando en la medicina. Y se convierte como en el padrino de aquella institución, apadrinada también por importantes científicos del mundo. Ahí es donde se establece un nexo de él conmigo, no de mi persona con él. Este era un centro internacional, ¿sí? De atención médica. Sí, porque era internacional en el sentido de que son los científicos importantes del mundo los que garantizan que pueda ponerse en marcha, forman al personal sin cobrarle nada a Cuba. Y usted es neurocirujana, para Yo soy aquellos que todavía no... neurocirujana y la madre de esa institución, porque yo la diseño y soy la que logro que esos científicos ayuden a hacer el centro. Cuando ya ese centro adquiere la importancia, porque realmente era un paraíso para la ciencia y para los enfermos, entonces comienza el gobierno a tratar de utilizar camas para extranjeros. No es que yo no quisiera atender a pacientes de otras nacionalidades, que eran pocas camas, 156 camas nada más. Primero pusieron 20 para extranjeros que no pagaban. Me dijeron que eran obras de calidad. Y ya después comenzaron a cobrar por esas camas, porque decían que, cuando yo decía, pero bueno, ¿es medicina privada esto o qué? Porque yo no acepté contratos en el mundo de medicina privada porque quería trabajar para mis compatriotas pobres. Claro. No, es porque necesitamos divisas. Bueno, 20 camas y el resto, la mayoría para cubanos, perfecto. Pensé que así me dejaban tranquila y podía yo trabajar, porque sacaban mucho dinero, ¿sabe? Hasta Sí, los dólares del extranjero, 7 y 8 millones de dólares se llevaba el gobierno, decían que para obra de la sociedad. En definitiva, yo lo que quería era que me dejaran trabajar. Hasta que comenzó una lucha, porque ya era más camas para extranjeros, un forcejeo entre una indefensa directora que sí tenía un reconocimiento nacional e internacional, pero yo no era nadie al lado de un ministro. Muy querida al parecer por Fidel Castro, ¿no? En una de sus tantas visitas yo le cuento que están tratando de convertir ese centro en un centro para extranjeros que pagan y que a mí yo no entendía eso. Lo narro en el libro, narro muchísimas cosas que se van a sorprender. ¿Usted estuvo muy cerca de Fidel Castro? Él estuvo muy cerca de mí, porque él fue quien me buscó, inclusive para hacer... ¿Se sintió usada por Fidel Castro? No, yo no me sentí usada porque yo quería hacer lo que estaba haciendo por los enfermos. Yo sí creo que al final trató de usarme de varias maneras. Yo lo cuento en el libro. Inclusive es tanto el acercamiento que él hace hacia mi persona que se ha habido comentarios de que si tuvimos una relación sentimental. No tuvimos una relación sentimental. Y estoy casi segura que fue porque yo lo impedí. Yo cuento en el libro cómo fueron los hechos. O sea, yo establecí una barrera para tratar que los nexos entre el señor Fidel Castro y yo fueran totalmente profesionales. Esto se lo digo porque es así, porque es absoluta verdad. Lo cuento tal y como sucedió. Y le digo que yo no entiendo, que yo veo como inmoral eso de que quieran desplazar a los cubanos. Y él me da la razón. Él me dice que yo tengo razón y que no lo vaya a permitir. Entonces cuando yo le digo, ¿y quién soy yo para permitir nada en este país, comandante? Ayúdeme, ayude a los enfermos, porque yo tengo personas importantes que me gobiernan. Y él prácticamente me da su palabra de que eso no va a suceder. Y traicionó a los enfermos cubanos. A mí no, a los enfermos cubanos, porque si él hubiera querido, eso hubiera terminado allí. Claro. Y siguieron hasta el extremo de que me dieron un ultimátum para que los cubanos no pudieran estar más allí. Entonces, cuando yo decido que se acababa de romper o se iba a romper lo último que me unía a ese proceso.
Vamos a ir a una pausa, seguimos charlando en instantes con la doctora Hilda Molina, esta presencia de esta persona que es cubana, pero que reside, como lo decíamos al comienzo de nuestro programa, desde hace más de un año en Ciudad Jardín, en nuestra región oeste. Pausa y enseguida retomamos. Junio, ¿no? Estuvo... Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Municipio de Morón. Arte en los barrios, música, cine, teatro, cursos y talleres, muestras, espectáculos, festivales. Morón. Cultura para todos y todas. Empresa Línea 216, Sociedad Anónima de Transporte. 80 años acompañando el crecimiento de nuestra comunidad. 216, Sociedad Anónima de Transporte. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicios en momentos difíciles. Pola 100, altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-8330. En Ituzaingó está tu paseo de compras. Paseo de compras Homero Barcala. 140 locales con todo para vos. Y si tu factura vence, Rapipago todos los días. Vení con tu familia al mejor lugar de compras de la zona oeste. Todo por autopista y a 5 minutos de Capital. Paseo de compras Homero Barcala. Los esperamos viernes, sábados, domingos y feriados de 10 a 22 horas. En Presidente Perón 7251, a metros de Puente Barcala y acceso oeste, Ituzaingó. Regresamos de la pausa y usted puede sugerir los nombres y los temas para que las próximas semanas estén acompañándonos y charlando acerca de lo que usted puede sugerir. La dirección que figura en pantalla es 30minutos@welsinectis.com.ar. Bueno, esperamos sus sugerencias y la producción comenzará a trabajar al respecto. Seguimos charlando con la doctora Hilda Molina. Hablaba de Fidel Castro. ¿Cómo lo define a Fidel Castro? Tantos años en el poder, ¿no? De esta dictadura que lleva adelante en Cuba. Obviamente es un dictador, eso no le quepa duda. Pero yo lo hago en el capítulo 13, después que narro los nexos de él conmigo y míos con él, obviamente, hago un análisis como médico, pero además como persona que durante 7 años conversó con él muchas horas. Hago un análisis, no sé si psicológico. Fidel Castro es un psicópata con rasgos de sociópata. Una difícil mezcla, ¿no? En un individuo además... Qué cóctel, ¿no? Sí, pero además es un individuo con una inteligencia superior, con una persona muy inteligente y desprovisto totalmente de alma. Yo digo allí que la primera vez que yo lo tengo cerca, que le miro los ojos, yo me quedé tan aterrada, es la palabra, así lo describo en el libro, que yo digo a sí mismo, si yo esos ojos los hubiera visto en el año 1959, de cerca, yo no me hubiera unido al proceso, porque son ojos de una persona inteligente, pero sin alma. Por lo menos esa fue la impresión que yo me llevé. Y una persona de inteligencia superior y de un carisma tremendo, sin alma, solamente da un resultado que es un monstruo. Leía por allí en algunas declaraciones suyas, en algún medio periodístico, usted define que el pueblo cubano se encuentra o está mutilado por... Está enfermo. Yo soy parte de esa sociedad enferma. Primero, cuando se devasta la familia en una sociedad, cuando no hay familia porque la destruye el Estado, una sociedad con la familia destruida es una sociedad enferma, pero además el ser humano nace libre, Dios lo crea libre, y si usted vive más de medio siglo sin libertad, obviamente que se enferma. Estamos enfermos los cubanos, en una sociedad enferma.
Y es una pena porque es un pueblo muy bueno, muy inteligente, muy creativo. ¿Hubo un cambio con el hermano de Fidel Castro, con Raúl Castro? Yo creo que Raúl quería cambiar, porque Raúl sabe que si no le da un poquito de oxígeno al pueblo de Cuba va a haber de una manera u otra problema. Pero ahí está gobernando Fidel Castro. No ha dejado de gobernar. Raúl quería llevar a Cuba por el rumbo de los chinos, dictadura, capitalismo de Estado, capitalismo salvaje de Estado y estalinismo para el pueblo. Pero Fidel no se lo ha permitido. Fidel quiere que las cosas sigan como él decidió que estuvieran. Bueno, está el cuidado de su madre acá en Buenos Aires, en Ciudad Jardín, como decíamos, su madre 91 años. 91 años. Pero inteligente, lúcida y uno de los soportes más grandes que yo he tenido en mi vida, ¿no? Mi madre. Bien. ¿Y ha regresado o ha venido, mejor dicho, al país usted en junio del año pasado, del 2009? ¿Tiene pensado regresar a Cuba? Yo quiero regresar a Cuba. Nunca regresaría sin mi madre. Bueno, mi hijo, mi nuera, mis nietos tienen una vida hecha, son personas jóvenes. Mi madre, desde que llegó a la tercera edad, siempre ha dependido de mí, excepto el año en que Raúl la dejó venir a ella, yo no pude venir, un año que estuvo con mi familia aquí. Mi madre no puede viajar ahora. Vamos a ver qué nos depara el destino, ¿no? A nosotros, pero las dos quisiéramos vivir en Cuba como abuelas normales, que tienen sus nietos en otro país, y que van a verlo cada vez que se puede económicamente, ¿no? La Navidad, los cumpleaños, no todas las abuelas viven en los países de los nietos. Lo que pasa es que desgraciadamente yo vivo en un país con condiciones muy anormales. Pero prefiere cambiar, digamos, la libertad que hoy tiene en su país, en nuestro país, en Argentina, gozando de sus seres más queridos, ¿no? De su hijo, sus nietos, su nuera, su madre, realmente, para ir a vivir a su lugar de origen. Digamos, a veces uno tiene compromisos psicológicos, ¿no? con su patria. No sé, ya le digo, yo tengo en este momento ese dilema. Yo tampoco puedo dejar a mi madre y tampoco, o sea, me cuesta trabajo separarme de mis nietos, de mi nuera, de mi hijo. Pero no sé si pudiera ser útil. A veces me pregunto dónde pudiera ser más útil para mi país, ¿no? Si dentro del país o fuera. Tampoco creo que eso que está pasando en Cuba pueda ser eterno, ¿no? Lleva ya más de medio siglo, pero nada es eterno. Espero que, aunque no tengo mucha esperanza en que sea a corto o mediano plazo, espero que eso